Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida hoy miércoles, un nuevo día de talleres web. Iniciamos el día con nuestra Escuela de Enseñanza y Aprendizaje en Salud Psicosocial, Creciendo Juntos. Sesión 2. Gestión de las emociones y estilos de afrontamiento. Nos acompaña nuestra experta Dayana Carolina Lago, psicóloga, magíster Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Doctora Dayana, muy buenos días, bienvenida. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad de compartir con ustedes este pequeño espacio en la mañana de hoy. Hoy vamos a estar hablando de un tema fundamental para nosotros los seres humanos. Vamos a hablar de la gestión de las emociones y de los estilos de afrontamiento. El objetivo de la sesión de hoy tiene principalmente la intención de brindar herramientas para fortalecer la gestión de las emociones y esos estilos de afrontamiento que tenemos. Vamos a conocer un poco cómo es este proceso de la toma de decisiones basada en la emoción y cuáles son esos estilos de afrontamiento que normalmente tenemos dentro de una respuesta o una situación que a veces pues nos desborda un poco
en términos de nuestros recursos personales para afrontarla. Vamos a hablar estos dos temas que son, aparte de llamativos e interesantes, son temas que pues definitivamente todos deberíamos empezar a estudiar más desde pequeñitos, porque realmente funcionan como la base de nuestra sociedad y de la manera como nos movemos, lo que hacemos, las decisiones que tomamos, la manera en cómo nos relacionamos. Entonces, bienvenidos, pues muy atentos también al final para recibir pues sus preguntas y que este sea un espacio enriquecedor y de construcción para todos. Recuerden que la intención siempre es darles elementos para crecer juntos. Entonces vamos a hablar primero la emoción, vamos a hablar un poquito de este concepto tan importante y a veces tan difuso para definir. Vamos a hablar de las características de las emociones, vamos a hablar de cómo es esa gestión emocional, cómo se da, cuál es ese concepto de inteligencia emocional que tanto hablamos y que pues es como tan importante hoy en día, cuál es la relación que hay entre la gestión emocional y los estilos de afrontamiento. Hablamos del afrontamiento en sí, cuáles son esos estilos y estrategias, y finalmente unos tips muy importantes para que ustedes desde ya, incluso con sus familias, puedan trabajar en el fortalecimiento de la gestión emocional. Vamos a ver por qué esto es importante. Entonces, bienvenidos. Primero, entonces, ¿qué es la emoción? A veces nos decimos, es que me siento feliz, me siento emocionado, pero realmente no entendemos la diferencia entre este concepto de sentimiento y de emoción, ¿sí? La emoción como tal hace parte de nuestro cuerpo. El sentimiento hace parte de nuestra mente. Es una forma un poco generalizada de verlo, pero les ayuda a entender mejor cuál es cuál. La emoción es una variación profunda, es profunda, pero efímera del ánimo. ¿Por qué efímera? Porque así como llega, en un momentico también se va. Es una emoción que como tal causa cambios en el estado del organismo, en el cuerpo físico. Hay un estímulo, ese estímulo genera una reacción en mi cuerpo al ser percibido. A veces ni siquiera somos conscientes de esos primeros momentos en los que se genera la emoción. Tanto así que hay un término que se conoce como las microexpresiones faciales, que son esos instantes, microinstantes de segundos, donde se genera una emoción, el cuerpo se activa, nuestro rostro define y expresa esa emoción y inmediatamente luego de que ya logra pasar como nuestra parte frontal de pensamiento, la corteza ya donde de alguna manera está ubicada nuestra racionalidad, ahí sí la modulamos y cambiamos nuestra respuesta. Pero hay un momentico mínimo de tiempo donde la expresión emocional es 100% pura. Tanto así que hay expertos que trabajan en descifrar esas microexpresiones para saber si hay una persona que está mintiendo o no en una situación ya pues importante, sensible o de peligro. Entonces, nosotros tenemos que volvernos muy hábiles en la manera en cómo identificamos esas microexpresiones, aunque pues no somos profesionales en el tema, pero sí es importante empezar a estudiar los rostros de las personas que nos rodean, empezar a identificar cómo se expresan esas emociones para poder leer muy bien el contexto, porque ahí es donde está la clave de la inteligencia y de la gestión emocional. Entonces, el sentimiento es más mental. El sentimiento no es efímero, no llega y se va, no es 100% fisiológico, viene más de la percepción de una situación que genera una sensación que viene acompañada de recuerdos, de experiencias y es más estable en el tiempo. Entonces, el sentimiento, por ejemplo, es más ese estado de felicidad en el que yo me puedo encontrar en general y la emoción en el momento específico la encontramos más ligada a la alegría, euforia, que son momentos en los que se expresa
esa emoción fisiológicamente tienen una función, ya vamos a hablar de eso, y luego cuando cumplen su ciclo, cuando cumplen su función, desaparecen inmediatamente y se van. Y ya no los necesitamos, ¿sí? Vienen programados en nosotros de alguna manera para ayudarnos a sobrevivir en el entorno en el que estamos. Creemos que eso solamente implica sobrevivir en entornos donde estamos en peligro, como hace muchas décadas, muchos siglos atrás, cuando pues la naturaleza gobernaba a nuestra sociedad, ¿cierto? Pero no, resulta que hoy en día son más importantes que nunca, porque hoy en día nuestro mundo se basa en las relaciones sociales, en las habilidades sociales, y por eso las emociones pues hoy en día están cobrando tanta relevancia en nuestra formación, en nuestra educación. Bien, hay un neurocientífico muy importante que es Antonio Damasio. Antonio Damasio nos decía una frase que quiero que se lleven. Dice, una persona que no tenga regulación emocional es peligrosa, pero una persona que no tenga emociones es aún mucho más peligrosa. ¿Por qué? Varios estudios definieron en el siglo XIX y en el siglo XX, se hicieron muchos estudios en relación a cómo se perciben las emociones y cómo se generan. Y se logró identificar que las emociones nos ayudan a tomar decisiones. De hecho, no hay una sola decisión que sea 100% racional. Eso es lo que nos lleva a entender es que nosotros necesitamos a las emociones y su funcionalidad para poder definir qué hacer en una situación determinada. Todo es supervivencia. Hoy en día no hablamos de supervivencia únicamente del hecho de no morir. Hablamos de supervivencia en términos de adaptación al entorno en el que estamos, de funcionalidad de nosotros en el entorno en el que estamos. Entonces, una decisión adecuada tiene que estar sí o sí motivada por una emoción racional. Quiere decir que yo con mi racionalidad, con mi pensamiento, puedo modular y regular mis emociones para que éstas trabajen de forma funcional para mí, ¿sí? Yo genero emociones. No solo es el entorno que me genera emociones, yo decido también sobre mi emocionalidad. Y ahí es donde está la clave de la gestión emocional, ¿bien? Entonces, recuerden, sentimientos se expresan más con la mente. Es un estado psicológico que se genera de una situación, pero no es efímero, no se va inmediatamente. La emoción sí, ¿bien? Muy bien, entonces sigamos. ¿Cuáles son esas características de las emociones? Lo primero que tenemos que saber es que son estados fugaces y pasajeros. Esto tenemos que saberlo porque además es lo que nos va a permitir regularlas. Si sabemos que van a pasar, tenemos que permitirles el espacio de aparecer, cumplir su función, regularlas y que desaparezcan. Uno de los errores en los que normalmente caemos es en evitar las emociones, reprimirlas, desaparecerlas, hacer de cuenta que nunca existieron en nosotros, porque de alguna manera creemos que si somos emocionales, estamos siendo menos racionales. Y pues bueno, ya sabemos que no es cierto, pero todavía nos cuesta un poco entender cómo se relacionan esos dos conceptos. Entonces, hay que entender que esto va a pasar. Hay que entender que la emoción vino por una razón y hay que escuchar a la emoción para saber qué lugar darle dentro de nuestro momento de decisiones en ese instante, dejarla pasar la curva completa hasta que ya desaparece por sí sola. Tienen mucha intensidad porque son profundas, aunque tienen poca duración, pero van a ser intensas. Entonces no está mal. Ahora, hay momentos para momentos y eso es claro. Por eso que es importante saber cómo regularlas para que a pesar de que esté la emoción, nuestro comportamiento sí esté mediado por esa regulación y que las decisiones que tomemos en ese momento realmente sean decisiones que nos van a servir. Evitar el impulso, por ejemplo. Tiene poca participación intelectual. La emoción en sí misma tiene poca participación intelectual. De ahí que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo extra por meter un poquito esa racionalidad en el momento de la emoción, es decir, generar una emoción motivada por mi racionalidad.
suele tener repercusiones motoras. Quiere decir que la emoción aparece para que yo actúe, para que yo me mueva. Entonces, me va a invitar a tener un movimiento, a tener una acción, ¿sí? Por eso también vamos a ver diferentes expresiones como que se aumenta el ritmo cardíaco o que nos empiezan a sudar un poco las manos en ciertos momentos con ciertas emociones, ¿sí? Finalmente es importante tener en cuenta que tienen un origen, por lo cual hay que saber quiénes somos emocionalmente para saber cuáles son esos detonantes en nosotros de determinadas emociones. ¿Cuál es el origen que tienen algunas emociones para nosotros? Impactan el ambiente del individuo. Quiere decir que nosotros tenemos una emoción y esa emoción se refleja en nuestro entorno y genera una respuesta del entorno. No solamente el entorno afecta nuestro estado emocional, sino que nosotros afectamos a las emociones y cómo se mueve el entorno alrededor de nosotros. ¿Bien? La gestión emocional, entonces, hace referencia a ser conscientes de las emociones que sentimos. Ojo, ser conscientes de las emociones que sentimos. Me voy a devolver un momento. Quiere decir que yo tengo que saber cuál es el origen claro de mis emociones, cuál es la participación intelectual que tienen mis emociones en mí en ese momento, cuál es la repercusión motora y de qué manera mis emociones están impactando el ambiente en el que yo estoy. Estas preguntas me van a ayudar a mí a entender y ser conscientes de la emoción que estoy sintiendo en ese momento. Luego, aceptarlas, me devuelvo nuevamente, quiere decir que voy a saber que tiene un estado fugaz y pasajero y que tiene mucha intensidad con poca duración. Tengo que aceptar cómo viene la emoción. Hay que abrazar la emoción, hay que entender a la emoción, hay que escuchar a la emoción. Y luego regularlas. Y ahí sí es donde viene entonces la parte de que hay que meterle nuestro intelecto para poder tomar decisiones con las emociones. No a pesar de las emociones, no para tapar las emociones, sino tomar decisiones con las emociones, escuchándolas, sabiendo qué me quieren decir, sabiendo qué es lo mejor para mí en ese momento, y entonces ahí sí, yo regulo y digo, me voy por camino A o me voy por camino B. Hay un dicho popular que dice que cuando uno se siente tranquilo con una decisión es porque tomó la mejor decisión. Y eso es porque va en consonancia con nuestra regulación emocional. Si mi emocionalidad me genera a mí un estado de placer y de tranquilidad, quiere decir que la decisión que yo tomé es consecuente con ese estado fugaz de emociones en el momento. Y por lo tanto se va a traducir en un estado más estable, es decir, en un sentimiento, ¿sí? A favor, pues, de esa emoción y de esa decisión. Al regularla, se es capaz de influir en el tipo de emoción, así como en el momento y en el modo en que se expresa. Entonces, uno de los objetivos es buscar cuál es la emoción que yo estoy sintiendo, cuál es la emoción que necesito en ese momento. ¿Por qué que necesito? Porque acuérdense, nuestras emociones impactan el entorno. Entonces van a influir también la manera en cómo los demás se comportan y las decisiones que los demás toman. Entonces yo necesito identificar mi emoción, cuál es la emoción que necesito y en ese sentido buscar con mi mente, con mi pensamiento, generar esa emoción. Voy a buscar sentirme de esa manera, con el pensamiento, ¿sí? Acuérdense que uno puede provocarse emociones a través de la simulación, a través del pensamiento, ¿sí? Entonces, hacemos eso para que en ese momento, pues yo pueda tener la respuesta que necesito del entorno. Un ejemplo de esto lo hacemos todos los días, parece complejo, pero uno lo hace todos los días. Un ejemplo de esto es, resulta que en el trabajo hubo un problema ayer. El jefe no estaba y el jefe no se enteró, pero ahora hay que compartir la información al jefe. Yo no puedo llegar, aunque estoy por dentro alarmadísimo y muerto del miedo, yo no puedo llegar con esas emociones a la oficina de mi jefe porque voy a generar en él y en el entorno pues una respuesta completamente aversiva, que no va a ser funcional para mí, ni para mi estabilidad laboral, ni para resolver el problema. Lo más funcional en este momento es mantener la calma, generar un ambiente de tranquilidad y expresar emocionalmente, pero regulados, la situación que está pasando, ¿cierto? Entonces,
regulo mi estado emocional, del modo en el que se expresa la emoción, en el momento en el que estoy, de acuerdo a la lectura del contexto, para tener una respuesta adecuada, de acuerdo a lo que yo necesito, de mi jefe y del entorno y del equipo de trabajo. Entonces, lo hacemos todo el tiempo estamos haciendo este intercambio. Cuando tenemos una persona que está pasando por una situación difícil y está muy alterada, buscamos también, de alguna manera, irnos hacia el lado contrario de la persona para manifestarle más tranquilidad, aportarle más tranquilidad. Hay una línea muy difusa entre que la persona sienta que estamos minimizando su situación a que la estamos acompañando y le estamos transmitiendo una emoción distinta. Ya vamos a hablar un poquito de eso, pero tengan en cuenta que sí se puede hacer, que a veces parece complejo, pero que lo hacemos todo el tiempo. Entonces, ¿qué viene siendo la inteligencia emocional? Viene siendo el proceso psicológico complejo, es complejo precisamente por lo que sigue, que está formado por funciones cognitivas como identificar, conocer, asimilar, utilizar y regular esas experiencias emocionales. Nuestra psicología tiene unos procesos que son básicos, como la atención, la memoria, el lenguaje, y luego tiene otros que son mucho más complejos, como por ejemplo, analizar, categorizar, la toma de decisiones, esos procesos que requieren de los procesos básicos para poderse ejecutar. Esos procesos, a medida que vamos madurando con el tiempo, también van madurando emocionalmente y neuropsicológicamente. Nuestro cerebro va cambiando, va teniendo unas transformaciones a lo largo de nuestra vida y mientras más crecemos con las experiencias y con la edad, pues vamos ganando más herramientas para que estos procesos cognitivos superiores se den de una manera mucho más adecuada a la situación en la que estamos, mucho más adaptativa, ¿sí? Mucho más regulada, más inhibida, por así decirlo. Entonces, las emociones se construyen a través de un conjunto de procesos neurofisiológicos. Recuerden, las emociones son cuerpo, entonces tienen una respuesta. Esa respuesta viene activada por nuestro cerebro. Hay un estímulo que percibo, nuestro cerebro lo interpreta y genera una emoción y genera un estado fisiológico en nuestro cuerpo. Cada una de estas emociones nos invitan a algo. Cada una tiene una función. Son todas, absolutamente todas las emociones son positivas. Entiendo que hay corrientes, incluso dentro de la misma disciplina de la psicología, que definen que unas emociones son positivas y otras negativas. Si lo vemos de cierta forma, podemos ver que unas son positivas porque nos activan, otras son negativas porque disminuyen nuestro comportamiento, como que nos resguardan, nos vuelven más, más quieticos, por así decirlo. Otra razón de verlo es que unas generan emociones, sensaciones más bien placenteras y otras más displacenteras. Pero lo cierto es que particularmente mi opinión personal es que lo mejor es eso, llamarlas como emociones placenteras y displacenteras si le queremos dar un apellido, porque realmente todas son positivas en la medida en que todas nos invitan a algo, todas tienen una función, están allí por una razón. Bien, no sé si tuvieron, ya de pronto es viejita, ha pasado un tiempito ya, la oportunidad de ver Intensamente, esta película de muñequitos. Ustedes se van a dar cuenta cuando la vean, o si ya la vieron, que todas, al final la enseñanza de la película es que todas las emociones son necesarias e importantes, que no podemos ser solo alegría, que no podemos llenar nuestros recuerdos de recuerdos y momentos felices, porque todas las demás emociones cuando aparecen nos enseñan algo y nos dejan un recuerdo que nos va a servir para una experiencia siguiente. Por lo tanto, todas las emociones son positivas en ese sentido, ¿es claro? Hablamos de que unas sí nos generan más placer que otras, pero todas son buenas, importantes, necesarias. La tristeza, por ejemplo, nos invita a la reestructuración. Hay momentos de tristeza y la tristeza fisiológicamente nos resguarda, nos desactiva un poquito, nos invita de alguna manera como a encontrarnos en un momento íntimo con nosotros mismos, reflexionar, identificar, guardar recuerdos, identificar lo sucedido, recuperarse a partir de ello y reestructurar. La reestructuración cognitiva se da con el pensamiento.
me permite a mí modificar ideas, modificar, incluso puede ser hasta creencias en determinado momento, ¿sí? Pero es eso, la tristeza nos invita a esa reestructuración, como que es un momento para recuperarnos, para resguardarnos y luego para resurgir. La alegría nos implica crecimiento, nos invita a seguir adelante, nos dice, esto nos gusta, esto nos sirve, síguelo haciendo. El miedo es un momento crítico, es un momento que nos está diciendo, hay algo que puede generarnos un peligro, hay algo de lo que tenemos que reaccionar o bien para huir o para enfrentarlo, pero es importante que lo tengamos pendiente, estemos alerta porque esto es un peligro para nosotros. La rabia nos invita a la consolidación de un comportamiento. La rabia nos da fuerzas para enfrentarnos a una situación que sentimos que ya nos ha desbordado inicialmente, para la que no tenemos recursos aparentemente para enfrentarlo. Todas hay que regularlas, ninguna sin regulación es buena. Ni la tristeza absoluta, en su máxima expresión, ni la alegría en momentos de manía o euforia. Fíjense que hablamos ya de estados psicopatológicos, cuando hablamos de una euforia o una manía, ¿sí? Entonces, ninguna es buena sin regulación y sin una raíz o una base funcional, ¿sí? Todas tienen que estar reguladas y todas tienen que responder acorde a la situación. Tienen que estar dentro del contexto para que sean realmente adaptativas. Bien, entonces, la inteligencia emocional, primero sabemos que es un proceso. Acá tienen esta imagen del cerebro conectado con el corazón para que no se les olvide que es un proceso, es un diálogo entre nuestra emocionalidad, la parte de nuestro cuerpo, cómo se expresa, y nuestra mente, nuestro pensamiento, ¿ok? Incluye conocimiento emocional, los conceptos que tenemos de las emociones, experiencias previas, enseñanzas que ya tenemos, ¿sí? Conscientes e inconscientes, pero al final es conocimiento emocional. De las emociones propias y las de los demás, por eso hay que estudiar emociones. Hay que estudiar nuestras propias reacciones, hay que estudiar las reacciones de los demás, porque de esa manera estamos creando conocimiento emocional. Hay que ser muy observadores, hay que escuchar mucho para estar atentos y saber cuál es toda esa información emocional que vamos a necesitar en un momento determinado, que finalmente nos lleva a la regulación de las propias emociones, es decir, a regular nuestro comportamiento y nuestra respuesta motora, nuestra respuesta fisiológica de la emoción. Se traduce en 4 cuadrantes. Autoconciencia, porque es importante saber lo que yo siento, es interno, pero es lo que yo siento. Lo que hago, o sea, autocontrol. Empatía, que es lo que sienten los demás. Y habilidades sociales, que es cómo regulo mi relación con los demás. ¿Cómo regulo? Es decir, ya no es autocontrol, es más un control de nuestra relación social. Entonces, las 2 primeras son intrapersonales, es decir, en mí, y las 2 segundas son interpersonales, con el otro, ¿bien? Gestión emocional y estilos de afrontamiento, y aquí es donde ya, luego de haber visto todo este bagaje general de las emociones, pues viene el tema que es sensible a veces para nosotros y difícil de desarrollar. ¿Cómo hacemos para que nuestra gestión emocional nos ayude a afrontar una situación que aparentemente es desbordante para nosotros? Recuerden que cuando se genera una emoción, un problema que aparentemente no es fácil para nosotros en ese momento, se genera malestar, preocupación, sentimientos de minusvalía, o sea, no soy capaz, no voy a poder. Y entonces recurrimos a nuestros recursos más guardados como los extremos para decir, yo puedo con esta situación, la voy a enfrentar. Voy a tener unas estrategias de afrontamiento, unas acciones para poder salir de esta situación. Ahí es donde se mezcla la gestión emocional con los estilos de afrontamiento. No hay estilos de afrontamiento, por así decirlo, buenos o malos. También, igual que las emociones, hay unos más adaptativos que otros en determinadas situaciones. Por eso es importante que seamos muy hábiles en leer el contexto. Listo. La gestión emocional comienza a darse en los primeros años de vida y en la adolescencia. Esa parte que cuando se da es más del entorno, es extrínseca. Y luego cuando vamos creciendo nos vamos volviendo más adultos y luego con la experiencia
esa parte se va volviendo más intrínseca, es decir, más interna. Bien, ¿qué pasa? Nuestro cerebro se va desarrollando y a medida que se va desarrollando ocurre un proceso que se llama la mielinización. Y es que nuestras neuronas, los axones, se recubren de mielina, una sustancia que permite la conexión entre neuronas, la sinapsis que sea mucho más rápida, ya que el estímulo ya no tiene que ir por dentro del axón. Recuerdan que la neurona tiene como un canal por donde va el estímulo, el impulso nervioso, sino que esta ya pasa por encima, va saltando como en la neurona es más rápido ese impulso nervioso, y de esa manera pues se construye, se va mielinizando nuestro cerebro y vamos teniendo muchas, bueno, funciones mucho más fuertes, más maduras dentro de nuestro repertorio de conductas y de funciones y de procesos neuropsicológicos. Entonces, eso hace que cuando vayamos madurando, a medida que nuestro cerebro va pasando por esa transformación, tengamos más pues, habilidades para. Ahora, otro proceso, ese proceso de mielinización, no solo se da con la edad, sino también con la experiencia. ¿Qué tanto vamos aprendiendo nosotros de la vida, de las situaciones? Nos volvemos unos duros en ciertas situaciones, en otras no tanto. Entonces, eso es lo que me permite a mí tener un estilo de afrontamiento, ir desarrollando un estilo de afrontamiento. ¿Qué es entonces el afrontamiento? Se refiere a los esfuerzos que hacemos para responder a las situaciones que nos generan estrés. Estrés entendido como cualquier situación que sentimos que no podemos responder a ella, que no tenemos los recursos para responder a ella y que nos sentimos desbordados por esa situación. Esa definición de estrés. Y es una respuesta que se genera a partir de ese estímulo que percibimos como estresante, ¿sí? Implica que utilicemos los recursos con los que contamos, es decir, las capacidades para entender la situación y resolver los problemas. Con lo que hay que trabajar con lo que hay. Hay que prepararnos, sí, hay que estudiar para que tengamos más herramientas y más capacidades. Igual como con nuestra parte racional, es igualito. Esta parte emocional también hay que trabajarla, hay que entrenarnos, hay que hacer ejercicios, hay que practicar. Igual como practicamos un problema de matemáticas, ecuaciones, toda nuestra academia, nuestra disciplina laboral en la que nos desempeñamos, igualito hay que trabajar nuestras emociones y pues nuestros estilos de afrontamiento. Por eso es importante que continúen asistiendo a espacios como estos, donde se permiten el momento para pensar en esto y para desarrollar nuevos conceptos o reafirmar conceptos que ya tenían. ¿Bien? Entonces, diferencia entre el estilo de afrontamiento y la estrategia de afrontamiento. El estilo es la actitud, ¿ok? El estilo va muy de la mano con quienes somos, va muy de la mano con la personalidad y la experiencia que hemos ido recolectando durante la vida. Pero la estrategia son las acciones que vienen derivadas de esa actitud. El estilo me permite a mí tener como un patrón y las estrategias son todas las conductas que yo desarrollo a partir de ese contexto, de ese estilo que yo tengo definido. Hay varios estilos, hay 4, hay personas que lo reducen en 2, hay unos que hablan de un estilo proactivo y de un estilo reactivo. A mí me gusta esta definición de 4 porque realmente pues, nos permite como sentirnos más identificados con uno con otro, porque no es tan dicotómica como de un lado o del otro, o reacciono o no reacciono, sino que más bien hay momentos en los que reacciono y otros que de pronto tengo que tener otra actitud. Eso también es importante, nuestro estilo de afrontamiento, si bien suele ser estable, porque se va también alineado a quienes somos, puede variar. Esto se aprende y puede cambiar, y a veces cambia muy seguido. Entonces, hay que estar atento a qué estilo de afrontamiento estamos teniendo en determinada situación. Entonces, el primero es el pasivo, que es cuando esperamos que las cosas pasen. No, pues soy víctima en el momento, no sé qué hacer, no tengo control, yo espero que esto pase. Como dicen por ahí, todo llega, todo se va, lo que tiene que pasar va a pasar, entonces espero. El planeador, cuando antes de actuar, yo prefiero ver cuáles son todas mis opciones. Y digo, hay un problema, tengo que actuar, pero antes de tomar cualquier decisión, hago un abanico de posibilidades, evalúo posibles consecuencias y luego es que yo actúo. El evitativo es,
yo prefiero no encontrarme con esta situación, busco maneras de salir del problema que al final no terminan solucionándolo porque el problema va a seguir latente, solo que me distraigo de ese problema y hago de cuenta que eso no está pasando. El confrontativo sí ya es el que de entrada va, ve el problema y busca una solución pronta e inmediata. Fíjense que todos hemos tenido alguno de estos estilos alguna vez. Y no hay uno bueno o malo. Nuevamente, recuerden, hay algunos que pueden ser útiles en determinadas situaciones. Hay momentos en los que es necesario evitar la confrontación. Hay momentos en los que yo debo esperar el momento más adecuado. Hay situaciones que yo tengo que planearlas muy bien, porque el riesgo de error es muy alto o la responsabilidad en la toma de decisiones es muy alta. Hay otros momentos donde si yo no confronto inmediatamente, voy a perder la oportunidad de afrontar el problema y se me va a escalar y se me va a volver aún más delicada la situación. Entonces, cada uno tiene una función también. Hay que ser también muy hábiles en identificar cuál estoy teniendo, porque esto ya viene, de alguna manera sucede, no es como que yo puedo activar qué estilo voy a utilizar ahorita, pero sí tengo que identificar cuál estoy, en qué estilo de afrontamiento estoy ante la situación y buscar modular, si me sirve ese estilo, busco estrategias adecuadas para el estilo. Si no me sirve, tengo que buscar otras estrategias y cambiar de estilo de afrontamiento. De ahí que sea importante que nos escuchemos a nosotros también. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de afrontamiento? Hay estrategias de afrontamiento, hay dos grandes, que es centradas en las emociones y centradas en los problemas. Hay una que se mezcla con las dos, que son las que van centradas en las personas o más en el aspecto social. Vamos a empezar por una que es la centrada en las emociones. Entonces, estas sirven para enfrentar la respuesta emocional derivada de la situación problema. Esto sucede cuando no podemos o en el momento no sabemos cómo solucionar el problema o dirigir nuestros pensamientos acorde a la solución de la situación. Entonces nuestro esfuerzo va dirigido a cómo me estoy sintiendo con lo que está pasando y va a regular esa parte, ¿bien? Algunas acciones de estas pueden ser el autocontrol, el desahogo, la reinterpretación de la situación, que es lo que hablábamos de la reorganización de todos nuestros pensamientos para darle un nuevo significado, la reestructuración cognitiva. La distracción también es una estrategia de este estilo de afrontamiento. El distanciamiento, fíjense que acá hablamos de un poquito, ya hemos tenido un poquito de cada estilo de afrontamiento con estas estrategias. La tolerancia, entonces me vuelvo más pasivo, bien, el distanciamiento es más evitativo. El consumo de sustancias, la negación, las conductas autolesivas y la evitación. Si ustedes se dan cuenta, pasamos de un gradiente más positivo y más dado a resolver de alguna manera o a regular la emoción de alguna manera más funcional a uno completamente disfuncional, que son las conductas autolesivas y por último la evitación. La evitación sirve en unos momentos muy específicos, pero no es lo más recomendado para solucionar un problema. Entonces, las conductas autolesivas, el consumo de sustancias, son estrategias de afrontamiento, sí lo son, ¿bien? Pero no son las más funcionales y adaptativas. Entonces, nosotros tenemos que identificar cuál es el estilo que está predominando en las personas que hacen esta estrategia, ¿sí? ¿Por qué lo hacen? Acuérdense que una estrategia viene dada por una razón, viene dada para conseguir algo. Entonces, ¿qué quieren conseguir las personas? ¿Por qué se generan estos comportamientos? Esa es la primera pregunta para nuestro conocimiento emocional de los demás ante determinada situación y el nuestro, ¿no? Claro está, también. Lo que pasa es que esta introspección es más difícil hacerla que realmente entender el comportamiento de los demás. Y para empezar, se recomienda mucho estudiar las otras personas y uno poco a poco va también estudiándose en el camino. Entonces, esta es para la respuesta emocional. Ahora miremos las que son centradas en la solución o en el problema. Estas sirven para arreglar los problemas. Ahora, no permiten regular las emociones. Es decir, si yo tengo una situación que me está generando un problema que yo tengo que resolver, yo voy a desarrollar una estrategia de afrontamiento, sí, pero yo no puedo dejar de un lado la parte emocional, no la puedo ignorar. Y estas estrategias no me lo van a permitir.
revisemos cuáles son. Aceptar la responsabilidad de lo que sucedió, ser más protagonistas en el entorno en el que yo estoy. ¿Cuál es la situación? ¿Qué control tengo yo sobre esa situación? ¿Qué hice yo para generar, para perpetuar la situación? Entonces, actúo con responsabilidad. Pido ayuda, busco negociar, anticipo y planeo. Fíjense que están los otros dos estilos de afrontamiento. Confronto, autodialogo conmigo en términos positivos, porque es importante en términos positivos. Recuerden que a nuestro cerebro le es difícil interpretar el no y hace mucho daño, además, emocionalmente. Pero además va orientado a la acción, entonces es mejor plantear todo en positivo para que nuestro comportamiento se oriente hacia esa acción específica. La manipulación es también parte de una estrategia de afrontamiento. Y finalmente la evitación. Otra vez, hay unas que son más positivas que otras, hay unas que sí o sí se van a dar y tenemos que interpretar cuáles se están dando para saber si nos están sirviendo o no. Ahora, el ideal es que primero tengamos estrategias de afrontamiento centradas en las emociones y después centradas en la solución. Que estén las dos estrategias, los dos paquetes de acciones, tenemos que de alguna manera descargarlos en nuestro disco duro y ejecutarlos para resolver cada situación. Primero corro el programa de emociones y luego que estoy regulado, ya entonces corro para solucionar el problema. ¿Bien? La otra, que es esta, que son las estrategias sociales centradas en el problema y en la emoción, que van juntas, son útiles, pero hay que tener cuidado porque no siempre nos permiten tener estilos de afrontamiento adaptativos o más bien orientados a realmente resolver el problema. El apoyo espiritual, buscar apoyo social. Recuerden, los que nos acompañaron el día de ayer, hablábamos que no podemos resolver ninguna situación si no estamos en una red de apoyo social sólida. Entonces, buscar apoyo social es fundamental. Tener amigos íntimos, es decir, hay que cultivar nuestras amistades porque son parte de nuestras estrategias de afrontamiento, ¿sí? Buscar sentido de pertenencia, llevar una acción social clara para darnos un propósito y un sentido de vida, y eso aprovecho para hacerles la invitación al webinar de Proyecto de Vida. Cuando hablemos de sentido de vida, van a ver la acción social. Ayuda profesional, en el momento en el que definitivamente nuestros recursos se desbordaron y no tenemos otra manera que afrontarlo. Bien, entonces estas son unas que mezclan un poquito de las dos, son estrategias sociales, pero si bien mezclan un poquito de las dos, es importante que no descuiden estas específicamente y estas específicamente. Bien, se pueden complementar las tres. Hay estrategias que pueden ser eficaces en una situación, pero pueden no serlo en otras. Entonces, hay que tener cuidado de decir que una persona tiene un estilo de afrontamiento que no es bueno o está acostumbrada a no enfrentar sus problemas, porque realmente pues ya nos dimos cuenta que sí se enfrenta, siempre hay un enfrentamiento de alguna forma, ¿bien? Un afrontamiento más bien, y que a veces funciona y a veces no. Entonces hay que saber cuándo sí y cuándo no. La respuesta ideal debe ser utilizar estrategias funcionales centradas en la emoción primero y luego recurrir a las centradas en los problemas. ¿Cuáles son esos tips entonces que deben tener en cuenta ustedes para fortalecer la gestión emocional? Si fortalecemos la gestión emocional, entonces regulamos nuestras emociones y tenemos más posibilidades de tener una regulación o un afrontamiento centrado en el problema útil, funcional y efectivo. Es decir, que nos permita tomar decisiones con base en esas emociones que tenemos. Somos decisiones basadas en emociones. La primera, para regularse, respiración profunda, guiada o autoguiada. La respiración es una estrategia increíblemente útil para todo lo que hagamos, para todo, para regularnos, para pensar, para tomar decisiones, para relajarnos, para dormir mejor, para tener una actividad física más efectiva, más saludable, para que nuestra alimentación también sea más saludable, para todo. Entonces, hay que saber respirar bien. Hay técnicas donde nos invitan a que trabajemos con el abdomen para que el abdomen se levante. Entonces nos ponemos las manos en el abdomen, cerramos los ojos y hacemos ejercicios donde respiramos inflando el abdomen. Si quieren pueden acostarse para desarrollar fuerza en esta parte
acostarse horizontalmente y poner un libro sobre el estómago y ver cómo este se levanta. Y ahí van dando cuenta si están levantando el abdomen o no en el momento de respirar. Sostienen unos segundos, bien, lo mantienen y luego exhalan contrayendo el estómago. Ese proceso tiene que ser lento. La inhalación es lenta y la exhalación es larga, que salga todo el aire que tenemos en los pulmones. Repetimos este patrón unas varias veces hasta que empecemos a sentir que nuestra activación emocional, fisiológica, se va regulando y va disminuyendo, que nuestro ritmo cardíaco se va regulando, que la sudoración va cesando, que nuestros pensamientos se van volviendo un poco más lentos y que podemos darnos espacio para sentirnos mejor y tomar ya una decisión, ¿sí? En ese momento sabemos que la respiración nos está ayudando para afrontar la situación. Cuando nos desborda una situación, nos apartamos un poquito y hacemos una respiración. Si nos cuesta mucho hacerla nosotros mismos, hay ejercicios autoguiados que pueden leer y pueden irse dando indicaciones, o hay ejercicios también de guías, ya videos, audios que pueden descargar para que puedan tener esa guía ya audible para que puedan hacer el proceso. Otro importante es la imaginación y la visualización. La imaginación es un recurso que se utiliza mucho en la niñez para salir de los problemas, para, de alguna manera, uno pensaría que para evitarlos, pero en verdad los niños, cuando están visualizando, imaginando, ayudan a construir decisiones, se están enfrentando, ¿sí? Entonces, es importante que retomemos esas prácticas de niños y lo hagamos ya en nuestros problemas ahorita. Imaginemos la situación. Entonces, nos puede servir o para regular nuestras emociones, entonces nos distancia de la situación que nos está generando el malestar o el estrés, y nos podemos ir a una situación mucho más tranquila, más amigable para nosotros, más placentera, que nos permita relajarnos un poquito para poder luego tomar decisiones. Entonces regulamos emociones y luego nos centramos en el problema. O nos puede servir para indagar posibles escenarios, construir un abanico de opciones y tomar la mejor decisión. Imagino y visualizo la situación y las posibles soluciones. Ambas nos pueden servir dependiendo del estilo de afrontamiento que necesitemos desarrollar en ese momento. La tensión-distensión emocional es fundamental porque esta nos permite también regular el cuerpo emocionalmente, nos relaja. Y cuando estamos más relajados podemos tomar decisiones de manera pues mucho más efectiva. Entonces se hace empezando o de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero se hace en orden. Vamos apretando los grupos de músculos. Entonces vamos haciendo tensión y luego sostenemos por unos 10 segunditos, contamos en la mente y luego soltamos y distendemos. ¿Ok? Esta tensión-distensión ayuda a que se libere esa tensión de los músculos y de hecho se siente bastante bien. Es una opción cada vez que tengan una situación muy difícil, háganlo. De hecho, hay niños, sobre todo hay niños que tienen ciertos cuadros como por ejemplo los del espectro autista, que suelen hacer eso, suelen apretarse mucho y se ponen así como que se apretan y se apretan y se apretan cuando tienen mucho estrés o cuando están en problemas. Entonces, los niños que tienen esta reacción es porque realmente pues es algo adaptativo, funcional en nosotros, ayuda y entonces ellos ya han descubierto que eso los ayuda a mantener también, a relajarse un poquito y lo hacen. No está mal, ¿sí? Hay es que aprender a regularlo en el momento también en que lo hacemos, pero es muy importante que nuestra mente también se vaya relajando a medida que lo vamos haciendo. Hay que ir pensando por eso la técnica de mindfulness puede servir, hay que ir pensando qué estamos haciendo, cómo se siente nuestro cuerpo, cómo se siente nuestra respiración, hay que ir jugando con la respiración para que todo, tanto cuerpo como pensamiento, la mente también se vaya entrando como en ese estado de tranquilidad para poder luego centrarse en el problema. Regulo para centrarme en el problema. Luego entonces viene algo fundamental y este es maravilloso y es el diario de las emociones. El diario de las emociones nos permite tener autoconocimiento emocional. ¿Recuerdan que hablábamos que es importante el conocimiento emocional? Pues la manera de ganar conocimiento de nuestras propias emociones es escribiendo, utilizando nuestro lenguaje, llevando un diario, llevando un registro de las emociones que tenemos. Cómo se expresan, qué pasó, cuándo se dio, qué hice, cómo me sentía, cómo estaba mi cuerpo físicamente hablando.
Todo esto para entender cómo soy yo emocionalmente hablando, qué situaciones me generan qué tipo de emociones, cuáles son mis estilos de afrontamiento más destacados, ¿sí? ¿Cuáles son los que más utilizo? ¿Cuáles son mis estrategias de afrontamiento más útiles en determinados momentos? Y entonces así poder focalizarme en las emociones más placenteras, que es realmente la estrategia. Enfocarse en lo positivo. Entonces, la psicología positiva nos invita a no ser 100% optimistas, que no hay problemas y que la vida brilla y es una maravilla, sino que nos invita realmente a encontrar esas oportunidades dentro de estas situaciones. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué está dentro de mi control? ¿Qué ganancias tuve? ¿Cuáles fueron los aprendizajes? De alguna manera te invita a la resiliencia, como a ver cómo puedo recuperarme y cómo puedo afrontar esta situación de una forma más positiva que destructiva, más constructiva que destructiva. Entonces buscamos focalizarnos en esas emociones placenteras, ¿sí? Para generar agradecimiento, para generar aprendizaje y que entonces nuestra respuesta se dé más hacia la toma de decisiones emocional, pero funcional y adaptativa. Pueden hacerlo 20 minuticos antes de acostarse, es como una recomendación que les dejo acá. Vayan anotando todo lo que va pasando en el día y hagan ciertas revisiones, lean su diario, a ver cómo van. Hay gente que realmente, pues esto se utiliza mucho en espacios terapéuticos y pues realmente sí, hay gente que lo utiliza como religiosamente, por así decirlo. Luego entonces hay que liberar la tensión. La tensión no solo se libera haciendo ejercicio, tensión muscular y distensión, sino que también lo podemos hacer como un hábito. Digamos que esta y esta son más dadas al momento en que se presenta la situación. Esta y esta son más dadas a una forma preventiva de manejar los problemas y las situaciones, de regular nuestras emociones como más estable. Entonces, liberar la tensión siempre a través de actividad física, a través de estar en el aquí y en el ahora, entonces por eso el mindfulness es bueno, a través de una buena higiene del sueño, hay que dormir bien para poder estar bien al día siguiente y que todos nuestros procesos psicológicos estén bien y funcionen bien. A través del arte, a través de cosas, de manualidades, de cosas que podamos hacer con nuestras manos que liberen también nuestra mente y nos permitan enfocarnos, incluso pensar mientras estamos haciendo esas manualidades. Podemos guiar nuestro pensamiento durante esas actividades también para, de alguna manera, provocarnos emociones placenteras. Entonces, pensamos en cosas placenteras, agradecemos, eso es una de las formas más positivas de generar esas emociones placenteras. Reunirnos con amigos, tener nuestra red de apoyo consolidada, fuerte, buena, funcional. Y sobre todo, bailar, cantar, estar en esos encuentros donde nos sentimos libres y que nos permiten, hay como vibraciones, tanto de nuestro tono de voz como del movimiento del cuerpo, de los demás, que nos permiten también entrar en ese estado de tranquilidad y relajación, que liberamos la tensión. Bien, entonces estas prácticas, incluirlas en nuestra vida, son una manera de tener hábitos de vida saludable a favor de nuestra salud mental, ¿ok? De gestionar nuestras emociones, así cuando llega una emoción, pues estamos liberados, entonces podemos regularla más fácilmente, o sea, tenemos más calma, más facilidad para mantener la calma y para poder pensar en una solución para ese problema. Entonces, bueno, con esto cerramos el webinar de hoy. Ya quedamos con unos minuticos pues para hacer algunas preguntas. Siempre recuerden, nunca, no olviden, las personas que regulan emociones son, que no regulan emociones son un peligro para la sociedad, pero los que no tienen emociones lo son aún más, porque las emociones son funcionales, son necesarias y son las que nos ayudan a tomar decisiones realmente funcionales en el entorno en el que estamos. Nos ayudan a entender al otro, a entender la situación y podemos reaccionar de mejor manera. La empatía es fundamental en este proceso, nunca olviden desarrollar empatía, así que pues ya les quedan estos tips y estas enseñanzas para empezar a ponerlas en práctica, ¿listo? Muchas gracias entonces y queda atenta a las preguntas que puedan tener. Doctora Dayana, muchas gracias por este espacio, por iniciar el día con estas charlas emocionales tan bonitas. Por acá te cuento que, bueno, nuestros asistentes han hecho varios comentarios, nos han
dicho que excelente capacitación, que muchos aplausos virtuales para la doctora Dayana. Y también nos preguntan, ¿las emociones son genéticas? Muy buena pregunta. Las emociones, sí hay una predisposición genética. Hay una genética y una ontogenética, que es lo que se desarrolla después, cuando ya estamos en la vida, y es lo que vamos aprendiendo. Hay una predisposición, pero eso no quiere decir que sean 100% genéticas. Es decir, que ya como vine, ya tengo como mi programación y ya con eso voy a reaccionar siempre, ¿no? Por eso les comentaba que nuestro cerebro se va desarrollando y vamos aprendiendo con la experiencia cómo regular esas emociones y cómo hacerlas funcionar en el entorno. Sí venimos con una, de alguna manera, programación, ¿sí? Sí hay nuestro cerebro límbico, la parte más primitiva de nuestro cerebro, viene diseñada para reaccionar a ciertos estímulos de forma instintiva. La amígdala cerebral, por ejemplo, que es la estructura que pues más conocemos en este campo. Pero sí es cierto que cuando desarrollamos nuestra parte frontal del cerebro y empezamos, esa parte límbica se unió con la parte frontal, ¿recuerdan la imagen del cerebro unido con el corazón? Entonces hay un diálogo entre esas dos partes y empieza entonces a haber un proceso que viene más de la experiencia de la ontogenética, ¿sí? Y que se empieza entonces a reproducir a medida que vamos desarrollándonos en el mundo y con lo que vamos viviendo. Entonces, es una mezcla de las dos. ¿Mm? Perfecto, bueno, doctora, muchas gracias. También nos preguntan, ¿el miedo y la angustia son emociones o sentimientos? ¿Y cómo se pueden manejar? Muy buena pregunta. Son emociones. El miedo es una emoción muy importante y muy adaptativa. Es la que nos está diciendo, ojo, hay un peligro. La angustia también es una emoción que nos está diciendo, ojo, hay una preocupación, es decir, puede haber un peligro. Eso es un punto importante, les voy a contar. Las emociones pueden ser simples o complejas. Hay emociones complejas que vienen compuestas por varias emociones. La angustia es una de ellas, es una compuesta. Viene dada por la preocupación y es que yo me anticipo a lo que puede pasar en un futuro, ¿sí? A esa consecuencia y de paso siento miedo por esa posible consecuencia, ¿sí? Entonces la preocupación me genera como, está compuesta como por esas dos partes, por la anticipación, lo que yo puedo generar, el miedo, la preocupación a esa situación. Lo mismo pues se da con otras ya más adelante, pero lo que tienen que tener en cuenta es que todo lo que es derivado de una situación aparece, es fugaz y termina por pasar, tiene una curva y se va, eso es una emoción. Así las reconocemos. Entonces la preocupación, la angustia, la irritabilidad, el asco es una emoción. Estas son las emociones. No quise traerles el listado de emociones porque a veces tenemos como en la mente encasilladas en esas 6 básicas que siempre conocemos, el miedo, la angustia, el asco, la alegría, ¿sí? Sino que tengan en cuenta que hay estudios que dicen que hay hasta 27 emociones, hay otros que dicen que hay infinita cantidad de emociones, pero que hay gradientes. El todo es que ustedes reconozcan lo que llega por un estímulo, pasa, tiene una curva, es fugaz, intenso y profundo, eso es una emoción y genera cambios en mi estado de ánimo. Eso es una emoción. ¿Listo? Perfecto. Bueno, doctora Dayana, muchas gracias por este espacio, por compartir con todos nosotros tus conocimientos. Esperamos entonces verte en una nueva sesión mañana a la misma hora, 7 de la mañana. Gracias por estar acá con nosotros en este espacio educativo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias de verdad. Un feliz día para todos. Claro que sí, doctora. Para ti también un feliz día. Para las personas que nos están preguntando, claro que sí, pueden volver a ver este taller web. La grabación quedará colgada en nuestro centro virtual Posipedia, al igual que todos los talleres web que hemos ejecutado durante estos meses. También los invito a que participen el día de hoy a todas las acciones educativas que tenemos programadas para ustedes. Recuerden que el día de hoy tenemos nuestro 9º panel nacional del sector salud y otros sectores a las 6:30 de la tarde, también para que por favor en Posipedia se inscriban y participen a este importante acción educativa.
Nuevamente a todos, muchas gracias por su participación. Los esperamos mañana con la doctora Dayana en una nueva sesión a las 7 de la mañana. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día.